Excel integral. ¿Qué es Excel y para qué sirve? Excel es un programa del tipo hoja de cálculo que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. Es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos de préstamos hipotecarios y otros mucho más complejos. Sirve para crear documentos del tipo hojas de ingresos, gastos, balances financieros, tableros, cálculos sencillos o complejos. Para continuar, es importante que descargues el documento Excel para poder realizar la práctica. Estructura de Excel. Libro, hojas, celdas, referencia, tipos de referencia, tipos de datos. Número 1. Cada archivo de Excel se denomina libro, ya que está compuesto por múltiples hojas de cálculo, como se observa en la imagen. Hoja de cálculo. Número 2. Cada hoja de cálculo es una cuadrícula que está conformada por filas y columnas. Número 3. Una celda en Excel es la intersección de una fila y una columna. Una celda puede contener texto, números, fechas, instrucciones, funciones u otros datos. También se puede combinar el cálculo con datos e instrucciones dispuestas en otras hojas del libro. Referencias. Las referencias en Excel son parte fundamental de la hoja de cálculo, ya que a través de ellas podemos identificar cada una de las celdas de un libro de trabajo y de esa manera acceder al valor contenido en cualquiera de ellas. Tipos de referencia. Una referencia siempre será la dirección de una celda dentro de una hoja y siempre estará formada por la columna y fila en donde se ubica la celda. Así que, cuando hablamos de tipos de referencias en Excel, estamos hablando sobre los diferentes tipos de comportamiento que pueden tener las referencias al momento de ser copiadas a otras celdas. Es muy fácil copiar fórmulas en Excel, pero ¿qué sucede con las referencias de dicha fórmula al momento de hacer la copia? Es ahí en donde su comportamiento dependerá del tipo de referencia que se haya utilizado y analizaremos las alternativas que tenemos en las próximas dos secciones: referencia relativa, referencia absoluta. Referencia relativa. De manera predeterminada, las referencias en Excel son relativas. El término relativo significa que al momento de copiar una fórmula, Excel modificará las referencias en relación a la nueva posición donde se está haciendo la copia de la fórmula. Por ejemplo, supongamos que en la celda C1 tenemos la fórmula A1 más B1. En la siguiente imagen puedes observar el resultado de esta operación si tenemos los valores 5 y 3 en dichas celdas. Las referencias relativas son muy útiles cuando necesitamos aplicar una misma fórmula sobre un rango de datos. Por ejemplo, en la siguiente imagen puedes ver una hoja donde las columnas A y B tienen valores numéricos y ahora necesito colocar la multiplicación de ambos valores en la columna C. Para hacerlo rápidamente, coloco la fórmula igual A1 asterisco B1 en la celda C1 y posteriormente copio dicha fórmula hacia abajo como en la imagen. De esta manera, obtendremos automáticamente el resultado correcto para cada fila, ya que Excel modifica las referencias en cada fórmula mientras es copiada hacia abajo. Hay ocasiones en las que necesitamos fijar la referencia a una celda de manera que permanezca igual aún después de ser copiada. Si queremos impedir que Excel modifique las referencias de una celda al momento de copiar la fórmula, entonces debemos convertir una referencia relativa en absoluta.
Y eso lo podemos hacer anteponiendo el símbolo de precio a la letra de la columna y al número de la fila de la siguiente manera. A7, referencia relativa. Signo de precio A, signo de precio número 7, referencia absoluta. Observa los ejemplos. Tipos de datos. Excel permite ingresar 3 tipos de datos: texto, valores numéricos y fórmulas. Un dato en Excel corresponde a la información que se almacena en las celdas de la hoja de cálculo. Cada celda tiene un solo tipo de dato. Texto, se alinean a la izquierda. Numéricos, se alinean a la derecha. Ejercicio Práctica Data. Selecciona la hoja de archivo Práctica Data 2.1. Crea una columna al final de la tabla con el título de supervisor. Número 3. Se utiliza para buscar elementos de una tabla o de una fila en las diferentes hojas del libro de Excel. Utiliza la función Buscar B. Número 4. Asignar matriz de búsqueda. Buscar B. Número 5. Copiar lista de personas a cargo. Número 6. Pulsar la tecla de precio. A continuación, vista previa obteniendo la referencia absoluta. Número 7. Agregar número 3 porque el dato que se requiere está en la columna número 3. Número 8. Agregar punto y coma y luego la opción coincidencia exacta, cerrando el paréntesis. Número 9. Copiar esta celda con referencia Control C. Número 10. Ir al final de la columna y aplicar Control Shift hacia arriba. Número 11. Aplica Control B. Y obtendrás únicamente los resultados correspondientes al supervisor asignado en la lista. Número 12. Crear un filtro para los encabezados. Seleccionar el encabezado, más ventana de datos, más filtro. No olvides que seleccionando el filtro, debes de desmarcar la última casilla con NA. Número 13. Seleccionar toda la tabla con Control Shift hacia arriba. Luego, pegar la tabla en la hoja con el nombre de Práctica Data Res. Control más V. Número 15. Con esto, obtenemos únicamente los datos del equipo que nos corresponde como supervisor. Personas a cargo. Ejercicio práctico TMG. Número 1. Agrega la fecha del 1 de abril, luego selecciona y arrastra las celdas hacia la derecha para que aparezcan en automático. Número 2. Crear el ancho de la columna. Número 3. Crear bordes para fechas. Número 4. Insertar columna hacia la izquierda.
Número 5. Asignar a la columna nueva el nombre de ID. Luego crear referencia con la ID del agente y la fecha. Para copiar toda la referencia hacia abajo, Control Shift, Control C, Control V. Número 6. Sigue los pasos para obtener la siguiente fórmula. Número 7. Obtenemos el TMG de la primera persona de la fecha 1 con la referencia que utilizamos para copiar y pegar toda la fórmula en las demás celdas y estas también obtengan su TMG. Número 8. En caso de generar error, deberás aplicar la siguiente fórmula. Sí.error. Número 9. Para cambiar todas las celdas a tipo de dato numérico. Clic derecho, formato de celda y en la opción Hora selecciona la última de la fila. Número 10. Resaltar únicamente celdas con dato formato condicional. Resaltar regla más es igual a más formato personalizado más elegir color.
Número 11. Resaltar celdas depende al resultado, utilizando color formato condicional. Resaltar reglas más es mayor que más teclear el número límite más elegir color. Número 12. Agregar lista para obtener una vista previa de los resultados de un asesor. Validación de datos. Datos más validación de datos más lista. Seleccionar lista de nombres y apellidos y pegar en la celda seleccionada. El resultado será una lista desplegable. Número 13. Utilizar la fórmula mostrada. No olvides verificar la sintaxis. Esta da la opción fácil de marcar sobre qué columna necesitas el dato. En este caso, será la columna número 3, la celda del 1 de abril. Termina tu referencia y conviértela en absoluta como lo hicimos con las anteriores. Cópiala para todas las demás columnas. Si enumeras las columnas, te será más fácil. #14. Finalmente, si deseas agregar un gráfico para cada resultado obtenido del asesor, ve a la opción Insertar línea más 2D, seleccionar origen de datos, más agregar, más modificar serie, editar más rótulos de eje con la fórmula de la imagen para marcar el rango, seleccionar y luego aceptar. Tendrás una vista previa del TMG como el gráfico a la derecha. Agregar etiquetas de datos. Botón derecho, opción Etiquetas de datos. Para visualizar el objetivo sobre la gráfica, agregar el objetivo bajo los números de días. En este ejemplo es de 6 segundos. Seleccionar datos, más agregar, más nombre de la serie, más seleccionar el área, luego aceptar. La hoja de cálculo Excel de Microsoft es una aplicación integrada en el entorno Windows, cuya finalidad es la realización de cálculos sobre datos introducidos en la misma, así como la representación de estos valores de forma gráfica. Con estos programas puedes realizar cálculos aritméticos, estadísticos y organización de bases de datos.